Era un chico de 15 años, apasionado por la programación con una curiosidad que lo empujaba a explorar los rincones más oscuros de la red. Siempre escuchaba sobre la Deep Web en foros de Internet, algo que despertó su interés, aunque no comprendía completamente lo que realmente implicaba. Había oído hablar de las compras ilegales, de los foros donde se compartían drogas y otros productos oscuros, pero pensaba que nada de eso podría afectarlo, que él sería solo un espectador curioso, que nunca se metería en problemas. Con Tor instalado en su computadora y el acceso a la red oculta, empezó a navegar. Las páginas que encontraba al principio no parecían tan malas, casi triviales. Información sobre hacking, software ilegal, y hasta algunas páginas que vendían productos ilícitos. Todo parecía controlado, manejable, pero entonces, su curiosidad lo empujó a seguir más allá de lo que cualquier advertencia le hubiera aconsejado. Descubrió un enlace en la parte más profunda de la wiki oculta, un espacio en donde la información no era solo accesible, sino que parecía estar fuera del alcance de cualquier autoridad. Ahí vio lo que nunca debió haber visto. Foros repletos de imágenes perturbadoras, discusiones sobre torturas y otras atrocidades, todo camuflado tras nombres de usuarios que operaban sin miedo a ser identificados. Una de esas noches, mientras investigaba, encontró un enlace titulado con letras rojas brillantes. No es para los débiles. El mensaje fue como un desafío directo. No pudo resistirse. Hizo clic en el enlace y fue transportado a una sala de chat. Al principio todo parecía inocente. No había más que una lista de enlaces, pero algo en su interior le dijo que debía seguir. Así lo hizo, sin pensar en las consecuencias. Al hacer clic en otro enlace, un mensaje apareció en su pantalla, escrito en letras frías y distantes. La frase lo hizo detenerse. Bienvenido. ¿Quieres continuar? Miró la pantalla por unos segundos, su mente procesando lo que acababa de leer. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo sabían que había llegado hasta allí? Y luego la sorpresa que lo dejó en shock. El mensaje que apareció no era solo un texto. En cuanto cubrió la cámara de su computadora, la voz profunda del otro lado le habló, reconociendo su movimiento. «Sabemos que estás viendo esto», dijo con un tono oscuro y sin emociones, como si estuviera observando cada uno de sus movimientos. El terror se apoderó de él en ese momento. Su cuerpo se tensó al máximo. Trató de desconectar todo, pero no pudo. Las manos le temblaban y su corazón latía con fuerza. La voz, como una sombra, continuó hablando, despojándole de cualquier noción de control. «Si realmente quieres ver lo que hay aquí, nombra una parte del cuerpo», decía la voz mientras una imagen espantosa comenzaba a cargar lentamente en la pantalla. Un hombre, con un cuchillo en la mano, estaba junto a un cuerpo cubierto. La imagen no era algo que pudiera haberse imaginado en sus peores pesadillas. En ese momento entendió que había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Lo que sucedió después fue un torbellino de pánico. Desesperado, el chico intentó apagar la computadora, pero cada intento fallaba. La computadora parecía tener vida propia. Su pantalla oscura mostraba imágenes que no debería estar viendo, y la voz continuaba resonando en su cabeza. La tensión en su cuerpo era insoportable. Su respiración se volvió rápida y superficial. La angustia lo consumía. Su mente no podía procesar lo que estaba viviendo. Con una mezcla de pavor y adrenalina, por fin logró desconectar todo, y en el silencio absoluto de su habitación, se quedó allí paralizado. Durante las semanas siguientes la experiencia lo dejó marcado. La imagen del hombre con el cuchillo no se borraba de su mente, y la voz en su cabeza nunca dejó de susurrarle. Sentía que algo lo observaba constantemente y comenzó a evitar las computadoras. Cada vez que veía un enlace, su corazón latía más rápido. La ansiedad lo consumió. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había hecho. Había abierto una puerta en la Deep Web que jamás debió haber tocado, y la culpabilidad lo devoraba. Los días pasaban y con cada intento de regresar a la normalidad, la paranoia crecía. Se sentía observado, perseguido. Su curiosidad había transformado su vida en una pesadilla que no podía despertar. La sensación de que alguien sabía cada uno de sus movimientos, cada vez que miraba una pantalla, lo mantenía alerta. Ya no se trataba de una simple curiosidad. La Deep Web, con sus promesas de secretos ocultos y oscuros, lo había marcado para siempre. El miedo y la ansiedad no se iban,
y la experiencia lo había cambiado, quizás para siempre. Ahora entendía lo que significaba realmente el término no apto para los débiles. Porque al final, la curiosidad no solo destruyó su paz mental, sino que también dejó cicatrices profundas, heridas invisibles que aún no sabían cómo sanar. Pasaron semanas, tal vez meses, y aunque su vida aparentemente volvía a la normalidad, el chico sabía que ya nada sería igual. La primera vez que miró su computadora después de la experiencia, se sintió asfixiado. Las manos le sudaban, la respiración se le aceleraba y esa maldita voz volvía a resonar en su mente, como un eco distante pero cercano. Pensaba que el terror había quedado atrás, pero la ansiedad lo siguió como una sombra. Se apartó de todo lo relacionado con la tecnología. Desenchufó la computadora, la guardó en su armario y empezó a evitar las conversaciones sobre Internet. La vida cotidiana siguió su curso, pero una parte de él se sentía vacío, como si algo importante, algo irreparable, se hubiera roto en su interior. Sin embargo, el miedo nunca lo dejó. Cada vez que alguien hablaba de la Deep Web, o cuando veía una noticia sobre hackers, sentía una presión en el pecho. No podía evitar pensar en lo que había visto, en lo que había sido capaz de encontrar solo por curiosidad. Los recuerdos seguían regresando, con más intensidad, y con la certeza de que había tocado algo que no debía haber tocado. Una noche, mientras dormía, despertó de repente, sudoroso, con la sensación de que algo lo observaba. Miró a su alrededor temblando. En la oscuridad de su habitación todo parecía normal, pero su mente ya no lo veía de la misma manera. Cada rincón de la habitación se sentía cargado de una presencia invisible. Se levantó de la cama y miró su computadora guardada en el escritorio. La vieja torre de su PC estaba allí, apagada, inofensiva. Pero él no podía evitar pensar que tal vez, solo tal vez, lo que vio esa noche no había sido un simple error. Tal vez lo que había experimentado no estaba aislado. Tal vez había algo mucho más grande detrás de todo eso. Algo que estaba observándolo. La paranoia era constante. Cada vez que se acercaba a la computadora, sentía un escalofrío recorriéndole la espalda. Recordaba cómo la pantalla se encendió por sí sola en la sala de chat, cómo la voz apareció sin ser llamada. Sabía que no podía volver a entrar, pero algo dentro de él seguía buscando respuestas. Algo lo empujaba, como un imán irresistible. No lo entendía, pero tenía que saber más. Tenía que conocer la verdad detrás de esa sala de chat y de las personas que operaban ahí. Tal vez pensó, si entendía más podría dejar de temer. Tal vez si comprendiera qué había ocurrido realmente, podría cerrar esa puerta de una vez por todas. Una noche, después de semanas de luchar con sus pensamientos, decidió hacerlo. Abrió la computadora. La pantalla parpadeó al encenderse, y la sensación de miedo lo invadió nuevamente. Pero esta vez fue diferente. No sentía solo terror. Sentía ira, curiosidad, una mezcla de emociones contradictorias. Sabía que tenía que enfrentarse a lo que había comenzado, que no podía vivir con la duda. Había un sitio específico que recordaba, una página dentro de la wiki oculta que siempre parecía estar al alcance, pero que nunca había abierto. Decidió acceder a él. La página estaba protegida por una contraseña, pero algo dentro de él le dijo que si lo intentaba lo suficiente, podría entrar. Sabía que era una locura, que estaba cruzando un límite del que no podría volver, pero la necesidad de respuestas era más fuerte. Después de varios intentos fallidos, descubrió la clave. No podía creerlo cuando la página se abrió ante él. Era una sala de chat diferente, mucho más oscura, mucho más inquietante. Las conversaciones en ese chat no eran como las de cualquier foro o red social. Las palabras flotaban en la pantalla, desapareciendo tan rápido como aparecían, como si los usuarios no quisieran dejar evidencia de sus mensajes. Pero había algo más. Había un nombre en la parte superior de la pantalla. Sala principal, decía, y estaba marcado con un rojo brillante, como una advertencia. En el centro de la sala, un mensaje parpadeaba en la pantalla. Bienvenido. ¿Estás listo para el siguiente paso? El chico se quedó paralizado. En ese momento, algo hizo clic en su mente. Sabía que lo que estaba viendo no era algo que podía controlar. Sabía que algo mucho más grande estaba en juego. Algo más oscuro de lo que había imaginado. Era como si las personas detrás de esta red estuvieran siempre un paso adelante, siempre anticipando lo que él haría, y él estaba atrapado en su juego. La voz volvió.
Pero esta vez no era la misma voz, era diferente, más suave, pero igualmente aterradora. Has regresado. Pensaste que podrías escapar, pero no puedes. Ya no hay vuelta atrás. En ese momento, el miedo se transformó en algo peor. El chico empezó a sentir como si estuviera siendo observado por cientos de ojos invisibles. Sintió que estaba siendo arrastrado hacia algo más grande, algo que nunca podría entender. La voz, cada vez más fuerte, le habló nuevamente, esta vez sin rodeos. El precio por tu curiosidad es más alto de lo que imaginas. Pero ahora que estás aquí, serás parte de algo mucho mayor. El chico intentó desconectar todo, pero la pantalla se congeló y no pudo hacer nada. Algo se estaba apoderando de su computadora, y él ya no era dueño de su destino. Sintió un dolor en su pecho, como si estuviera siendo asfixiado por una fuerza invisible, y en ese momento la voz se despidió. Nos veremos pronto. Siempre estamos observando. La computadora se apagó de golpe, dejándolo solo en la oscuridad de su habitación. Pero ya no estaba solo. Sabía que las sombras, las voces, todo lo que había experimentado en la Deep Web no lo dejarían en paz. A partir de ese momento, nunca volvió a sentirse seguro. Cada paso que daba, sentía que alguien estaba observando, esperando el momento adecuado para atraparlo de nuevo. La curiosidad lo había arrastrado hacia algo mucho más allá de lo que había imaginado. Ya no solo era una víctima, ahora era parte de algo mucho más grande, mucho más oscuro. La cámara se enciende, revelando a la protagonista sentada en su habitación. Su mirada está fija y aterrada, como si luchara por entender lo que acaba de vivir. Ella se toma un momento para respirar profundamente antes de comenzar a relatar lo que sucedió. Una vez no hace mucho, mi amigo Jeremy me introdujo a la Dark Web. Solo era un archivo pequeño, un USB con un sistema operativo oculto. Al principio todo parecía inofensivo. Me dijo que era solo por curiosidad, pero nunca imaginé que me arrastraría a algo tan oscuro. La escena se desplaza a un flashback. Jeremy está en una cafetería, entregando el USB con una sonrisa cómplice. La protagonista lo mira con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Es algo único, algo que nadie más puede ver. Solo tienes que instalarlo y lo entenderás, dijo. Yo no lo entendí en ese momento, pero accedí. ¿Quién no querría explorar los rincones oscuros de Internet? Después de todo, era solo curiosidad. De vuelta en la habitación de la protagonista, se muestra cómo instala el sistema operativo con manos temblorosas. La pantalla parpadea mientras las letras verdes de código comienzan a llenar la pantalla. Con cada clic nos adentrábamos más. La primera página que encontramos fue Ojos. Vende lentes de contacto, según decía, lentes especiales. Me pareció extraño, pero Jeremy insistió. No pasa nada, solo míralo. Así que los compró para mí. Unos días después llegaron. Los lentes meticulosamente empaquetados brillaban como si tuvieran una vida propia. No sabía qué pensar, pero Jeremy estaba tan emocionado. Póntelos, va a ser increíble, dijo. La cámara enfoca a la protagonista colocando los lentes sobre sus ojos. Al principio todo parece normal, pero poco a poco las cosas comienzan a cambiar. La habitación, que antes era acogedora, ahora parecía distorsionada. Los fideos en el plato ya no parecían fideos, se retorcían como gusanos. El agua del baño se convirtió en sangre, oscura y espesa. Cuando miré el espejo, alguien, se estaba reflejando detrás de mí, arrancándose la piel y lamiendo los lentes. Intenté quitármelos, pero no podía. Los objetos cotidianos empezaron a volverse letales. El control remoto, que antes usaba para ver televisión, ahora tenía púas afiladas, como si me estuviera esperando para herirme. Las escaleras, que ya de por sí eran un reto para subir, ahora estaban llenas de clavos oxidados. Todo a mi alrededor se volvió una trampa mortal. Me tumbé en el sofá, desesperada. Necesitaba algo de calma, algo que me ayudara a entender lo que pasaba. Pero entonces la televisión comenzó a mostrar imágenes, como si alguien hubiera programado todo para mí. En la pantalla, vi una escena, vi mi muerte. Una imagen gráfica, tan real, tan dolorosa que me dejó paralizada. Un golpe en la puerta me sacó de mi trance. Temblando fui a abrir. Un repartidor mutilado y extraño me entregó un paquete. Estaba sellado con un mensaje. Lo abrí y encontré una soga, junto con una nota escrita a mano que decía: «Vive con esta visión o elige tu final». Mi mente estalló. ¿Qué significaba todo esto? ¿Era una broma?
o Jeremy había sido parte de todo esto, pero no respondía a mis llamadas, a mis mensajes. Estaba solo. Yo estaba sola. La casa empezó a deteriorarse. Las frutas en la mesa se pudrieron de un momento a otro, convirtiéndose en algo putrefacto. Los gusanos comenzaron a cubrir el suelo, como si la casa misma me estuviera devorando. Intenté arrancarme los lentes, pero cada intento fallaba. Mi reflejo en el espejo me observaba distorsionado, riendo. La llamada llegó finalmente. No era la voz de Jeremy. Era algo extraño, inhumano. ¿Vas a elegir la visión? ¿O tu final? Esa voz retumbaba en mi cabeza, atrapándome, presionándome. No había escape. La cámara se aleja mientras la protagonista se sienta en su cama, mirando la soga con desesperación. El cuarto está oscuro. Las luces titilan. La distorsionada imagen de sí misma la observa desde el espejo. La curiosidad me llevó hasta aquí. Y ahora, no sé si Jeremy lo hizo a propósito. Si todo esto fue un juego. O si me atrapó en esta maldición de la dark web. Solo sé que no puedo escapar. No puedo quitarme los ojos. Ni la visión. La cámara se enfoca en la protagonista, ahora completamente perdida en sus pensamientos. La soga sigue ahí, a su lado. La única opción visible, pero la protagonista no puede dejar de mirar hacia el espejo, donde la figura distorsionada sigue observándola, como si estuviera esperando que haga un movimiento. Las sombras en la habitación parecen alargarse, y el aire se hace pesado. A cada segundo, la sensación de desesperación aumenta, mientras la protagonista observa los detalles de la nota. Vive con esta visión o elige tu final. Es la elección lo que la tortura. Sabe que no puede vivir en este infierno visual, pero la idea de morir, de salir de este ciclo, también le aterra. No puede mover su cuerpo, como si estuviera paralizada por la mente misma. Entonces, su teléfono vibra. Al principio, piensa que es una notificación común, pero al mirar la pantalla, su corazón se detiene por un momento. Un mensaje de Jeremy con solo 2 palabras. Lo siento. No puede creerlo. ¿Por qué le envía esto ahora? ¿Por qué después de todo lo que ha pasado? La rabia comienza a crecer dentro de ella, pero la rabia pronto se convierte en pavor. Algo no está bien. El sonido del teléfono se corta repentinamente, seguido por una risa ahogada que llena la habitación. La protagonista mira alrededor, sintiendo que algo en el aire ha cambiado. La figura en el espejo se ha movido. No es Jeremy. La visión distorsionada del reflejo comienza a tomar forma, acercándose a ella como una sombra viviente, extendiendo una mano hacia el vidrio. Pero esta vez, algo en el reflejo está más claro. No es un reflejo, es una entidad. La verdadera presencia detrás de los lentes, observándola con ojos vacíos, mirándola como si fuera una simple pieza en un tablero de ajedrez. Y en ese momento, algo se quiebra dentro de la protagonista. La desesperación y la necesidad de escapar la llevan al borde de la locura. No hay forma de huir, pero justo cuando está a punto de rendirse, recuerda las palabras que había leído en la nota. Elige tu final. En un momento de claridad, decide que no quiere seguir siendo una prisionera de esta visión, de esta maldición. Con una fuerza inesperada, se quita los lentes. La habitación se queda en silencio. El mundo se detiene. La cámara se mueve lentamente, pasando de su rostro a las manos temblorosas que sostienen los lentes, ahora vacíos de poder. Pero en el fondo, la cámara muestra algo que no se había notado antes. Los reflejos en los espejos siguen distorsionados. A través del cristal roto, los ojos de la figura continúan mirando. No se ha ido. La sensación de que está atrapada persiste, porque la maldición no solo está en los lentes. La cámara se aleja revelando el reflejo de la protagonista en el espejo, pero esta vez no está sola. La figura distorsionada está ahí, dentro del cristal, observando desde el otro lado, como una presencia maldita que nunca la dejará ir. La protagonista grita, pero su voz es absorbida por el reflejo, desvaneciéndose en el aire pesado. Se oye el sonido de un clic, la cámara se apaga. La historia comienza con un joven estudiante de psicología, obsesionado con los comportamientos humanos y los rincones más oscuros de la red. Su proyecto de tesis lo lleva a investigar las subculturas en Internet, buscando patrones y formas de comportamiento que son invisibles para la sociedad, libres de las presiones y normas que dictan el mundo exterior.
En un principio, sus investigaciones lo llevan a explorar blogs de aficionados, foros sobre teorías conspirativas y grupos sobre hobbies, pero pronto se da cuenta de que esos sitios no son lo suficientemente profundos para satisfacer su curiosidad. Los patrones que encuentra son triviales, y las discusiones, aunque interesantes, carecen de la complejidad que busca. Con el paso de los días, se siente cada vez más frustrado. Todo lo que ve parece ser solo la punta del iceberg, las sombras de algo mucho más grande que no puede alcanzar. Sin embargo, tras semanas de frustración, se decide a tomar el siguiente paso en su investigación, un salto que lo llevará al abismo, la Dark Web. A través de Tor, un software diseñado para acceder a esta red oculta, se adentra en un mundo que muchos prefieren ignorar. Allí encuentra un terreno virgen, sin censura ni filtros. Su curiosidad lo empuja a investigar sitios que no aparecen en las búsquedas tradicionales, aquellos protegidos por capas de anonimato. Pero rápidamente se da cuenta de que navegar allí no es como en la superficie. La sensación de estar siendo observado, aunque invisible, lo acecha. Durante sus primeras horas, no encuentra nada más allá de los estándares comunes de la Dark Web, mercados ilegales, grupos de hacktivismo, archivos y datos filtrados. Es lo que espera, lo que ha leído en foros y artículos sobre los riesgos de la red oculta. Pero algo, un pequeño detalle, capta su atención, un nombre recurrente, Osira. En un foro con pocas publicaciones, el nombre aparece de forma casi esotérica, acompañado de acertijos y referencias a algo llamado el caos. Al principio lo ignora, pero la insistencia de la mención comienza a intrigarle. ¿Qué significa? ¿Por qué un nombre que parece tan trivial está siendo mencionado una y otra vez, como si tuviera algún tipo de poder secreto? Decide investigar más. Entras en una página que, aparentemente, es solo un blog sin demasiada relevancia. Pero al hacer clic, la pantalla se oscurece brevemente y se carga a un sitio con una estética minimalista. Líneas geométricas, patrones fractales y una serie de acertijos matemáticos que parecen una mezcla entre caos, Fibonacci y algoritmos aleatorios. La primera reacción de Marco es que está ante algo incompleto, tal vez una broma o una falsa pista, pero al intentar salir, la página lo atrapa en un bucle. Cada vez que intenta abandonar el sitio, una nueva serie de acertijos aparece. La naturaleza caótica del contenido lo desconcierta, pero finalmente, después de lo que parecen horas de esfuerzo, logra resolver los patrones y acceder a un manifiesto. El texto que aparece en la pantalla es desconcertante. Un manifiesto en contra del orden social, una crítica feroz al control y la estructura que la sociedad impone sobre la libertad humana. El caos es presentado como la única vía de salvación, como un mecanismo de liberación de las cadenas invisibles que nos atan. El autor, o lo que parece ser una entidad detrás de esta publicación, aboga por un renacimiento global en el que los sistemas tradicionales colapsen, reemplazados por un caos organizado, una nueva forma de vivir. Las palabras en el manifiesto son profundas y convincentes, y a medida que las lee, Marco siente una inquietante sensación de resonancia, como si las ideas de este manifiesto tocasen una fibra en lo más profundo de su ser. Poco después, lo que comenzó como una búsqueda intelectual se convierte en una experiencia perturbadora. El sitio web cambia y Marco empieza a encontrar videos, aparentemente inocentes al principio. En un inicio son bromas sin sentido, momentos de humor negro que rápidamente se vuelven cada vez más perturbadores. Un video que inicialmente parecía una simple broma se transforma en una grabación de un asesinato, un acto vengativo contra un pedófilo que termina de manera gráfica y brutal. Marco, visiblemente impactado, no puede dejar de mirar. La sensación de ser testigo de algo irreal lo consume, pero esto es solo el comienzo. Un video titulado Transmisión en vivo captura su atención. Se muestra una figura animada, una VTuber de aspecto extraño, una mezcla entre una figura humana y una criatura con tentáculos, el símbolo del caos flotando detrás de ella. La figura, identificada como Osira, comienza a hablar a la cámara, interactuando con un chat lleno de fanáticos fervorosos. Osira no habla como cualquier otra VTuber. Sus palabras son profundas, filosóficas, pero con un tinte perturbador. Predica en contra de las utopías opresivas, presenta videos de horrores históricos y muestra fragmentos de lo que parece un snuff film, donde personas son torturadas en nombre de la libertad. Mientras Marco observa, algo extraño comienza a suceder. Las luces de su habitación parpadean, primero lentamente,
luego más intensamente. Un apagón repentino lo sume en la oscuridad total, y cuando las luces se encienden nuevamente, la figura de Osyra parece estar más cerca, como si hubiera salido de la pantalla. Las cámaras de su computadora comienzan a emitir interferencias, y Marco se ve atrapado en una parálisis del sueño, incapaz de moverse mientras una visión de Osyra aparece ante él, ofreciéndole dos frutas, una manzana y una naranja. La manzana, brillante y tentadora, simboliza el caos, mientras que la naranja representa el orden. Marco, sin pensarlo, elige la manzana. En el instante en que toma la decisión, sus sentidos son bombardeados con visiones apocalípticas. Imágenes de un mundo destruido, un caos liberador donde las estructuras de poder y control han caído. Las ciudades arden, las masas se liberan del yugo, pero a costa de un precio terrible. No hay paz, pero hay libertad. El caos, como Osyra prometió, es la única salvación. Al final, Marco comprende la naturaleza de Osyra. No es solo una figura en la Dark Web, es una fuerza incontrolable, una presencia inevitable que atrae a aquellos lo suficientemente débiles para sucumbir a su llamado. Lo que comenzó como una tesis académica se convierte en una misión. Marco, ahora convertido en ferviente seguidor de Osyra, transforma su trabajo en una profecía. Un llamado a todos aquellos que estén dispuestos a abrazar el caos y destruir las estructuras de control que definen nuestra existencia. Al escribir las últimas palabras de su tesis, Marco deja un mensaje final. La Dark Web ha engendrado una nueva religión, un culto que desdibuja la línea entre lo virtual y lo real. Un llamado al caos hermoso. La obsesión de Marco crece con cada día que pasa. La presencia de Osyra en su vida ya no es una mera curiosidad académica, sino un destino al que se siente atado. Cada vez que se conecta a la Dark Web, las anomalías aumentan. La computadora parece tener voluntad propia, apagándose y encendiéndose de manera extraña. Las luces parpadean, y la sensación de ser observado se vuelve insoportable. Es como si Osyra estuviera más cerca, como si pudiera ver a través de su pantalla, observando cada uno de sus movimientos. Las mismas visiones apocalípticas continúan, pero ahora se intensifican. En una de las noches en que se conecta, Marco recibe un mensaje privado a través de un canal oscuro. No es un mensaje común, ni mucho menos. Es un archivo comprimido con un nombre que no puede pronunciar. Una secuencia de números y letras incomprensibles. Su corazón late con fuerza mientras lo descarga, temiendo lo que pueda encontrar dentro. Al abrir el archivo, una pantalla negra aparece, seguida de un breve destello de luz que ilumina su rostro. En el centro de la pantalla, aparece Osyra, esta vez de manera diferente. Ya no es una VTuber animada, sino una figura real, con sus tentáculos oscilando en el aire. Sus ojos vacíos y sin vida parecen penetrar directamente en la pantalla, como si estuvieran observando a Marco a través de la distancia. «Has dado el siguiente paso», dice Osyra, su voz distorsionada, como si viniera de otro mundo. «El caos te ha elegido, y ahora debes elegir, seguir siendo un espectador o un creador». La pantalla se oscurece de nuevo y, cuando vuelve a encenderse, Marco está en un lugar completamente diferente. Ya no está en su habitación, sino en lo que parece ser una ciudad desmoronada, con edificios colapsando y el cielo teñido de un color rojizo. Las sombras se alargan mientras las luces parpadean, y las personas desorientadas corren sin rumbo como marionetas perdidas. En el fondo, la figura de Osyra se alza, imponente, mientras el caos se desata a su alrededor. «Bienvenido al mundo que tú mismo has elegido», dice Osyra, sus palabras resonando en la mente de Marco. «Este es el fin de la civilización tal como la conocemos. ¿Vas a salvar lo que queda de la humanidad o vas a abrazar el caos que liberará a todos?» Marco se encuentra ante una decisión que nunca imaginó tener que enfrentar. En este mundo apocalíptico, ya no hay vuelta atrás. Cada elección que hace lo acerca más al abismo, y sin embargo, hay una parte de él que siente que este es su verdadero propósito. El caos le ofrece una libertad única, un escape de las restricciones de la realidad, pero ¿a qué costo? En ese momento, el teléfono de Marco suena. Es una llamada desconocida. No es de un número familiar ni mucho menos. Una voz fría y mecánica se escucha al otro lado, como un susurro distorsionado pero clara. «Osyra te ha encontrado.
La red se extiende más allá de la pantalla. La pregunta es, ¿te quedarás para ser un líder del caos o te rendirás ante la falsa seguridad de la civilización? Marco se queda en silencio. La voz parece estar viniendo de todas partes, envolviéndolo en una niebla de incertidumbre. El caos lo llama, pero al mismo tiempo, un pequeño rincón de su mente todavía duda. ¿Es este el fin de todo lo que ha conocido? ¿O es solo el principio de una nueva era? Una era sin reglas. La cámara se aleja lentamente de su rostro, mientras observa la pantalla con miedo y fascinación. La imagen de Osira se difumina, dejando un rastro de sombras que parecen crecer y envolverse a su alrededor. Un último susurro retumba en la oscuridad de su habitación. La elección es tuya. El caos es inevitable. El teléfono se apaga. La pantalla de la computadora se congela. El reloj marca la medianoche, y entonces en la pantalla aparece un mensaje final. El caos ha comenzado. No hay marcha atrás. Es hora de destruir la realidad. El silencio inunda la habitación, y Marco, atrapado entre el terror y la fascinación, se ve consumido por la oscuridad que lo rodea. Ha cruzado el umbral. Ha dejado de ser un observador para convertirse en un actor en el juego macabro que ha desatado. Las puertas de la realidad y la virtualidad se han desdibujado. ¿Qué sucederá con el mundo ahora? La respuesta está en sus manos, pero las sombras del caos siguen acechando. ¿Acaso es este el verdadero final, o solo el comienzo de algo mucho más oscuro que Marco ni siquiera puede comprender? ¿Está listo para liderar la destrucción de todo lo conocido, o se sumergirá aún más en la locura, donde nada, ni siquiera el tiempo, tiene sentido? El caos ha despertado. ¿Y tú qué elegirías? El sol comenzaba a ponerse en la ciudad, bañando las calles con tonos anaranjados. Javier, un joven aburrido y de mente curiosa, se encontraba en su habitación mirando la pantalla de su computadora, buscando algo que lo sacudiera de su rutina diaria. La monotonía de su vida lo había llevado a explorar cosas nuevas, y mientras navegaba por la web, escuchó sobre la Deep Web, ese rincón oscuro y prohibido del Internet. Había oído rumores de personas que habían encontrado desde drogas hasta contenido espeluznante en esos lugares ocultos, pero nunca había tenido el valor de adentrarse en ella. ¿Por qué no?, pensó, mientras su dedo se deslizaba sobre el ratón. Abrió el navegador Tor y comenzó su viaje en la oscuridad de la web. Navegó por varios foros sin encontrar nada particularmente interesante. Enlaces rotos, sitios vacíos, anuncios extraños, todo parecía igual, hasta que un chat misterioso apareció en su pantalla. ¿Te gustaría ganar $10,000? Apareció un mensaje con una oferta tentadora. Javier, escéptico pero intrigado, leyó las palabras una y otra vez. Era claro que no podía ser real, pero la idea de ganar dinero fácilmente lo atrapó. El mensaje se repetía: haz clic en el enlace y gana los $10,000. Te lo prometo. Sin pensarlo mucho, Javier aceptó la oferta. Un solo clic. Eso era todo lo que necesitaba. En cuanto hizo clic, la pantalla se tornó completamente negra. Javier frunció el ceño, esperando que la página cargara o que sucediera algo. Sin embargo, la pantalla permaneció en blanco, y el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla comenzó a parpadear. Pasaron minutos y el joven se sentó con una creciente sensación de incomodidad. De repente, su laptop cobró vida. La pantalla parpadeó y se encendió de nuevo, mostrando una interfaz que parecía sencilla, pero algo estaba mal. Una voz robótica, fría y precisa salió de los altavoces de la computadora. Hola, Javier. ¿Listo para comenzar? Javier, paralizado por el miedo, miró la pantalla y se preguntó si estaba soñando. ¿Cómo era posible que la laptop hablara? Intentó mover el mouse, pero no respondía. El cursor permaneció estático en la pantalla mientras la voz continuaba. Soy un programa diseñado para ofrecerte lo que más deseas. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Dinero, poder, libertad? Javier tragó saliva. Esto no parecía real y sin embargo todo era demasiado vívido. ¿Qué tipo de juego era este? ¿Qué había hecho al hacer clic en ese maldito enlace? La voz continuó, ahora más suave, casi amigable. Hoy voy a darte una opción, elige a alguien que ames y hazlo desaparecer. En 24 horas será como si nunca hubiera existido. Javier, aterrorizado, intentó cerrar el programa. Golpeó las teclas, pero nada pasó. La voz lo seguía mirando, burlándose de su impotencia.
Y lo peor de todo era que sentía que algo se movía dentro de él. Una sensación extraña que lo empujaba a hacer lo que le pedían. Su mente comenzaba a ceder. «No me hagas esperar, Javier», insistió la voz. «¿A quién vas a elegir?» El miedo invadió a Javier, y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Miró el reloj en su escritorio. Eran las 11:47 de la noche, una hora común para él. Pero aquella noche todo parecía distinto. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, gritó: «¡A mi papá!». No sabía por qué lo había dicho, simplemente salió de su boca. La laptop permaneció en silencio y por un instante, Javier pensó que todo había sido un error, un truco del subconsciente. Pero no era así. A la mañana siguiente recibió una llamada telefónica. Era un número desconocido. Al contestar, su madre estaba llorando, y la voz quebrada de su madre lo llenó de terror. «Javier, papá está muerto. Lo encontraron esta mañana, en su oficina». «No lo puedo creer». El teléfono se cayó de sus manos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había pasado esto? No podía entenderlo, sin embargo algo dentro de él sabía que esa maldita voz había cumplido su amenaza. A lo largo de los días siguientes, Javier se sumió en una espiral de horror y culpa. Cada día la laptop encendía sola. Cada día la misma voz, la misma pregunta. ¿A qué miembro de tu familia quieres matar hoy? Y cada vez, más impotente, Javier cedía. Su madre, su hermana, su abuela. Cada uno fue tomado, uno por uno, hasta que toda su familia estuvo muerta. Al principio pensó que todo terminaría, pero la voz nunca cesaba. ¿A quién te gustaría perder ahora, Javier? Con cada muerte el dolor lo desbordaba más. A veces pensaba que la laptop era un objeto maldito, algo que lo había atrapado en su propia trampa. Intentó destruirla de todas las formas posibles, pero cada intento era inútil. La maldición seguía intacta. 6 días después de que la maldición comenzara, Javier ya no sabía si podía soportarlo más. Las lágrimas se deslizaban por su rostro mientras miraba la laptop encendida frente a él. La maldad de esa tecnología lo había consumido por completo. Cada pregunta de la voz lo desgarraba más, pero no podía hacer nada para detenerla. Era su destino, su condena. Fue entonces cuando, al hacer clic en un último enlace, la voz volvió a hablarle, pero esta vez de manera diferente. «Javier, he sido tú. Yo fui quien, en su desesperación, pasó este enlace a alguien más. Tú, como todos los demás, has caído en la misma trampa, y ahora debo pasarla. Haz clic en el enlace y tal vez, solo tal vez, puedas salvarte». Javier, ya completamente roto, entendió la cruel verdad. El mismo destino que él había vivido, alguien más lo había pasado como una maldición para evitar su propia muerte. Sin dudarlo, Javier hizo clic en el enlace, sabiendo que era lo único que podía hacer. El sol comenzaba a ponerse en la ciudad, bañando las calles con tonos anaranjados. Javier, un joven aburrido y de mente curiosa, se encontraba en su habitación mirando la pantalla de su computadora, buscando algo que lo sacudiera de su rutina diaria. La monotonía de su vida lo había llevado a explorar cosas nuevas, y mientras navegaba por la web, escuchó sobre la Deep Web, ese rincón oscuro y prohibido del Internet. Había oído rumores de personas que habían encontrado desde drogas hasta contenido espeluznante en esos lugares ocultos, pero nunca había tenido el valor de adentrarse en ella. «¿Por qué no?», pensó mientras su dedo se deslizaba sobre el ratón. Abrió el navegador Tor y comenzó su viaje en la oscuridad de la web. Navegó por varios foros sin encontrar nada particularmente interesante. Enlaces rotos, sitios vacíos, anuncios extraños, todo parecía igual. Hasta que un chat misterioso apareció en su pantalla. ¿Te gustaría ganar $10,000? Apareció un mensaje con una oferta tentadora. Javier, escéptico pero intrigado, leyó las palabras una y otra vez. Era claro que no podía ser real, pero la idea de ganar dinero fácilmente lo atrapó. El mensaje se repetía: «Haz clic en el enlace y gana los $10,000, te lo prometo». Sin pensarlo mucho, Javier aceptó la oferta. Un solo clic. Eso era todo lo que necesitaba. En cuanto hizo clic, la pantalla se tornó completamente negra. Javier frunció el ceño, esperando que la página cargara o que sucediera algo. Sin embargo, la pantalla permaneció en blanco y el reloj en la esquina inferior derecha de la pantalla comenzó a parpadear. Pasaron minutos y el joven se sentó con una creciente sensación de incomodidad. De repente su laptop cobró vida.
La pantalla parpadeó y se encendió de nuevo, mostrando una interfaz que parecía sencilla, pero algo estaba mal. Una voz robótica, fría y precisa, salió de los altavoces de la computadora. «Hola Javier, ¿listo para comenzar?» Javier, paralizado por el miedo, miró la pantalla y se preguntó si estaba soñando. ¿Cómo era posible que la laptop hablara? Intentó mover el mouse, pero no respondía. El cursor permaneció estático en la pantalla mientras la voz continuaba. «Soy un programa diseñado para ofrecerte lo que más deseas. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Dinero, poder, libertad?» Javier tragó saliva. Esto no parecía real y, sin embargo, todo era demasiado vívido. ¿Qué tipo de juego era este? ¿Qué había hecho al hacer clic en ese maldito enlace? La voz continuó, ahora más suave, casi amigable. «Hoy voy a darte una opción. Elige a alguien que ames y hazlo desaparecer. En 24 horas será como si nunca hubiera existido». Javier, aterrorizado, intentó cerrar el programa. Golpeó las teclas, pero nada pasó. La voz lo seguía mirando, burlándose de su impotencia. Y lo peor de todo era que sentía que algo se movía dentro de él, una sensación extraña que lo empujaba a hacer lo que le pedían. Su mente comenzaba a ceder. «No me hagas esperar, Javier», insistió la voz. «¿A quién vas a elegir?» El miedo invadió a Javier y su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Miró el reloj en su escritorio. Eran las 11:47 de la noche, una hora común para él. Pero aquella noche todo parecía distinto. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, gritó: «¡A mi papá!». No sabía por qué lo había dicho, simplemente salió de su boca. La laptop permaneció en silencio, y por un instante Javier pensó que todo había sido un error, un truco del subconsciente. Pero no era así. A la mañana siguiente recibió una llamada telefónica. Era un número desconocido. Al contestar, su madre estaba llorando, y la voz quebrada de su madre lo llenó de terror. «Javier, papá está muerto. Lo encontraron esta mañana, en su oficina. No lo puedo creer». El teléfono se cayó de sus manos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había pasado esto? No podía entenderlo. Sin embargo, algo dentro de él sabía que esa maldita voz había cumplido su amenaza. A lo largo de los días siguientes, Javier se sumió en una espiral de horror y culpa. Cada día, la laptop encendía sola. Cada día, la misma voz, la misma pregunta. ¿A qué miembro de tu familia quieres matar hoy? Y cada vez, más impotente, Javier cedía. Su madre, su hermana, su abuela, cada uno fue tomado, uno por uno, hasta que toda su familia estuvo muerta. Al principio pensó que todo terminaría, pero la voz nunca cesaba. ¿A quién te gustaría perder ahora, Javier? Con cada muerte el dolor lo desbordaba más. A veces pensaba que la laptop era un objeto maldito, algo que lo había atrapado en su propia trampa. Intentó destruirla de todas las formas posibles, pero cada intento era inútil. La maldición seguía intacta. 6 días después de que la maldición comenzara, Javier ya no sabía si podía soportarlo más. Las lágrimas se deslizaban por su rostro mientras miraba la laptop encendida frente a él. La maldad de esa tecnología lo había consumido por completo. Cada pregunta de la voz lo desgarraba más, pero no podía hacer nada para detenerla. Era su destino, su condena. Fue entonces cuando, al hacer clic en un último enlace, la voz volvió a hablarle, pero esta vez, de manera diferente. «Javier, he sido tú. Yo fui quien, en su desesperación, pasó este enlace a alguien más. Tú, como todos los demás, has caído en la misma trampa. Y ahora debo pasarla. Haz clic en el enlace, y tal vez, solo tal vez, puedas salvarte». Javier, ya completamente roto, entendió la cruel verdad. El mismo destino que él había vivido, alguien más lo había pasado como una maldición para evitar su propia muerte. Sin dudarlo, Javier hizo clic en el enlace, sabiendo que era lo único que podía hacer. En las profundidades más oscuras de la web, donde los usuarios navegan bajo el anonimato total, un joven informático llamado Alex decidió emprender un proyecto que cambiaría su vida para siempre. Su intención era crear un foro en la Darknet, un espacio virtual donde la libertad de expresión fuera la regla, y no la excepción. Sin censura, sin límites, un refugio para aquellos que deseaban compartir información sin el temor a la vigilancia. Al principio, el foro fue todo un éxito. La comunidad creció rápidamente,
Los usuarios se conectaban, compartían experiencias y conocimiento, y las donaciones no tardaron en llegar. Alex se sentía invencible, en control de algo mucho más grande que él, un mundo paralelo donde las reglas del Internet convencional no existían. Pero pronto, como suele suceder en los cuentos de advertencia, la calma se vio alterada. A medida que el foro ganaba más usuarios y más atención, comenzaron a surgir problemas técnicos. La computadora de Alex empezó a fallar misteriosamente. Primero, un simple congelamiento ocasional. Luego, problemas recurrentes de rendimiento que lo obligaron a investigar la causa. Con el tiempo, descubrió un fallo en la memoria RAM. Sin pensarlo demasiado, reemplazó el componente defectuoso, convencido de que el problema estaba resuelto. Pero lo que no sabía era que esa simple intervención marcaría el comienzo de una serie de eventos fuera de su control. Meses después, ya con el foro consolidado y una base de usuarios leal, Alex comenzó a recibir mensajes extraños. Al principio, eran simples correos electrónicos no solicitados. Algunos incluso parecían ser de usuarios molestos o trolls, una molestia pasajera que Alex podría ignorar. Sin embargo, un día uno de esos mensajes cambió por completo la naturaleza de su existencia. Un mensaje anónimo apareció en su bandeja de entrada. No era un correo cualquiera. Contenía todos los detalles de su vida personal. Su nombre completo, su dirección, sus detalles bancarios, sus contraseñas y, lo peor de todo, correos privados que había creído seguros en su sistema. ¿Cómo era posible que alguien supiera tanto de él? El miedo empezó a apoderarse de su cuerpo. La paranoia se desató con fuerza. Nadie, ni siquiera él, entendía cómo había sucedido esto. Alex, aterrorizado, desconectó inmediatamente todas sus cuentas y eliminó cualquier rastro de su actividad en la Darknet. Pensó que con eso bastaría para poner fin a todo. Pero al día siguiente, el teléfono sonó. Un número desconocido apareció en su pantalla. Al principio dudó, pero finalmente contestó, esperando lo peor. La voz al otro lado era grave, distorsionada, y exigía 2 bitcoins a cambio de silencio. El tono de la conversación no dejaba lugar a dudas. No estaba tratando con un simple hacker, sino con alguien que lo había estado observando, alguien que tenía acceso a su vida de una manera que solo podía ser descrita como aterradora. En un estado de pánico, Alex pagó los bitcoins, con la esperanza de que esto pondría fin a la pesadilla. Pero la verdad es que la calma que había anhelado nunca llegó. En lugar de eso, comenzaron las llamadas extrañas, a cualquier hora del día y de la noche, con la misma voz distorsionada. Al principio pensó que solo era una táctica de intimidación, pero pronto se dio cuenta de que esto iba mucho más allá. Una mañana, al llegar a casa después de un día agotador, encontró un sobre en su puerta. Dentro había fotos suyas, tomadas mientras dormía. Las fotos no eran normales, habían sido manipuladas y editadas con corazones de una manera completamente macabra. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo sabían tanto sobre él? El miedo ya no era solo psicológico, era físico. Desesperado, Alex se dirigió a la policía, pero se encontró con una amarga realidad. No podían hacer nada. La Darknet era un terreno desconocido para ellos, y no había pruebas suficientes para rastrear al acosador. La sensación de impotencia se apoderó de él, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba respuestas y, sobre todo, necesitaba poner fin a lo que había comenzado en su foro. Decidió entonces acudir a la casa de su amigo Marcus, buscando refugio. Marcus, preocupado por la situación, le ofreció quedarse en su hogar hasta que todo esto pasara. Pero el acosador no se detuvo. Un par de días después, Marcus encontró otro sobre en la puerta de su casa. Este también contenía fotos, más perturbadoras que las anteriores. El acosador había seguido sus pasos, incluso allí. ¿Cómo era posible? La situación se volvía más desesperante con cada momento que pasaba. Con el tiempo, Alex y Marcus decidieron que ya era suficiente. Planeaban una trampa para atrapar al acosador. La idea era simple: simular que Alex estaba durmiendo y esperar que el acosador entrara en su casa. La noche en que pusieron su plan en marcha, Alex se acostó, fingiendo que dormía profundamente. Marcus se quedó vigilante, esperando cualquier movimiento sospechoso. La casa estaba en silencio, pero el silencio pronto fue roto por una figura que entraba sigilosamente en la habitación. Al ver la oportunidad, Marcus y Alex cerraron rápidamente la puerta, atrapando al intruso dentro.
Llamaron a la policía, pero lo que ocurrió después fue completamente inesperado. El acosador, un hombre o al menos lo parecía en ese momento, sacó una pistola y la apuntó hacia sí mismo. Antes de que pudieran reaccionar, el intruso mostró un cartel con una palabra escrita con marcador: "Te amo". Y luego, en un acto final de desesperación, se disparó. La policía llegó al lugar y tras un análisis exhaustivo, descubrió la verdad detrás del acosador. Era una mujer obsesionada con Alex desde el inicio de su foro en la Darknet. Había creado un altar con fotos de él, y su plan era mucho más macabro de lo que Alex había imaginado. Su intención era drogarlo, secuestrarlo y mantenerlo cautivo en un lugar aislado, lejos de cualquier ayuda. El choque emocional fue devastador para Alex. La sensación de ser observado, de estar atrapado en un juego donde las reglas eran invisibles, lo dejó marcado de por vida. Decidió abandonar la Darknet para siempre, cerrando el foro y destruyendo cualquier rastro de su existencia en ese mundo. Su advertencia era clara: la Darknet no es un lugar para buscar libertad. Es un abismo donde los peligros no siempre son lo que parecen. Los monstruos no siempre tienen forma humana. El joven informático aprendió, de la manera más cruel, que en la Darknet no todo es lo que parece. La línea entre el anonimato y la obsesión, entre la libertad y el peligro, es más delgada de lo que se imagina. A veces, el precio de la privacidad es mucho mayor de lo que uno está dispuesto a pagar. El impacto psicológico que Alex experimentó después de los eventos que desmoronaron su vida fue devastador. Si bien la policía había confirmado la identidad del acosador, el simple hecho de saber que alguien había estado observando su vida con una obsesión tan peligrosa lo marcó profundamente. El horror de los días previos seguía siendo un peso constante en su mente. Los momentos de tranquilidad ya no existían. El simple sonido de un teléfono o el crujir de las puertas le erizaba la piel. El mundo que una vez creyó conocer, la pantalla de su computadora, ya no era el lugar seguro que pensaba. Había perdido su inocencia en la Darknet, ese lugar donde el anonimato parecía prometerle libertad, pero que pronto reveló la cara más oscura de la humanidad. Alex pasó semanas encerrado en su casa, evitando las redes sociales, cerrando todas sus cuentas y desactivando todos los rastros que pudieran vincularlo a la Darknet. Su vida había dado un giro brutal, y cada paso que daba se sentía como una huida hacia un destino incierto. Había sido el protagonista de una pesadilla de la que no sabía cómo despertar. Su mente había sido asaltada por un miedo constante, pero lo peor de todo era la sensación de que, a pesar de todo, el acosador no estaba completamente detenido. La tragedia de ese día, cuando el acosador se quitó la vida frente a él, había dejado una marca indeleble en su alma. Decidido a escapar de todo lo relacionado con la Darknet, Alex se mudó a otro estado, lejos de todo lo que conocía. Quería dejar atrás todo lo que había construido, pero los recuerdos de esa época seguían acechándolo. A medida que pasaban los días, Alex se sumergió en el anonimato, esta vez eligiendo una vida sin conexión a Internet, sin redes sociales, buscando la paz en la desconexión. Sin embargo, las noches se volvían cada vez más pesadas. Las pesadillas lo perseguían, reviviendo los momentos en que el acosador había invadido su privacidad de manera tan implacable, cuando la imagen de aquella mujer aparecía en su mente, con el cartel que decía: "Te amo". Esa frase se convirtió en su pesadilla recurrente. Una tarde, mientras caminaba por un parque cercano a su nuevo hogar, Alex vio algo que le hizo detenerse. A lo lejos, en una banca del parque, había una persona que lo observaba fijamente. No era alguien que conociera, pero la sensación de ser observado lo invadió de inmediato. Se quedó allí, inmóvil, mirando a esa figura que parecía tener los mismos ojos de aquella mujer, los ojos del acosador. No podía creer lo que estaba viendo, pero una alarma interna se disparó. Sin pensarlo, Alex dio media vuelta y comenzó a caminar rápido, cada paso impregnado de miedo. Miró detrás de sí, pero la figura ya había desaparecido. Un sudor frío recorrió su espalda. Esa misma noche, Alex decidió hacer lo que había temido hacer por tanto tiempo: revisar su antigua computadora, aquella que había guardado en un rincón polvoriento de su nuevo apartamento. La encendió, con el corazón latiendo con fuerza. Estaba decidido a borrar todo vestigio de su pasado, a asegurarse de que nada quedara que lo vinculase con la Darknet.
Pero al encenderla, la pantalla de inicio mostró un mensaje en letras rojas brillantes. ¿Te olvidaste de mí tan pronto? El miedo se apoderó de él nuevamente. No podía creerlo. ¿Era posible que su acosador estuviera de alguna manera en su sistema otra vez? ¿Cómo había logrado saltarse su seguridad? El mensaje continuó. Te he estado esperando. No creas que lo olvidé. Yo no olvido. Con las manos temblorosas, Alex intentó desconectar la computadora, pero algo le impedía hacerlo. El sistema se había bloqueado. No había manera de apagarla. A cada segundo el mensaje continuaba parpadeando en la pantalla, mientras los recuerdos de esa mujer, de ese rostro perturbador, regresaban a su mente. En ese preciso momento algo ocurrió. La computadora mostró un archivo adjunto. Míralo, Alex, decía la pantalla con letras parpadeantes. Una advertencia. Sabía que no debía abrirlo, pero la curiosidad lo devoró. Hizo clic en el archivo. Al instante se abrieron una serie de imágenes que se fueron desplegando una a una. En ellas, vio algo que nunca pensó que vería. Fotos suyas, no solo de cuando dormía, sino también de momentos en los que pensó que había estado completamente solo. En la pantalla cada imagen era acompañada de una breve nota escrita a mano. Me sigues aún sin saberlo. El miedo se convirtió en desesperación. No solo había sido víctima de un acosador, sino que, de alguna manera, algo mucho más profundo y siniestro estaba sucediendo. Su vida, su privacidad, había sido invadida de una manera que ni siquiera él podría haber anticipado. El acosador había estado allí todo el tiempo, siempre presente, siempre mirando. Alex, ya sin fuerzas, decidió que no podía vivir con este constante miedo. La computadora, que alguna vez había sido su herramienta de creación, ahora se había convertido en su mayor enemigo. Decidió destruirla, físicamente, sin dejar ningún rastro. Cogió un martillo y comenzó a golpearla una y otra vez, hasta que la pantalla se rompió y las piezas de la computadora quedaron irreconocibles. El sonido de los cristales y circuitos rotos fue lo único que pudo escuchar por unos segundos. Un alivio que solo duró lo suficiente para darse cuenta de que su vida nunca volvería a ser la misma. El tiempo pasó, y aunque Alex siguió adelante con su vida, nunca pudo dejar atrás lo que había experimentado. Los recuerdos de la Darknet, de la obsesión que había arruinado su vida, lo acompañaron siempre. De vez en cuando, se encontraba revisando la seguridad de su teléfono, de su computadora, buscando rastros de su acosador. A veces, en las noches solitarias, se preguntaba si realmente había escapado de todo eso, o si, en algún rincón oscuro del ciberespacio, todavía alguien lo estaba observando. El precio de su libertad había sido alto. Alex dejó atrás su vida en la Darknet, cerró su foro y se alejó del mundo virtual, pero el miedo nunca lo abandonó. La advertencia que él mismo había hecho sobre los peligros invisibles de la Darknet se convirtió en su propia verdad. Los monstruos no siempre tienen forma humana, y las sombras del anonimato pueden ser más oscuras de lo que imaginamos. En el fondo, Alex sabía que la Darknet no era solo un lugar. Era una puerta a algo mucho más siniestro, un reflejo distorsionado de las partes más oscuras de la mente humana, y aunque él había cerrado su puerta, otras seguirían abiertas, esperando a que alguien más cayera en su trampa. Y así, con la conciencia de que el verdadero terror no está en lo que vemos, sino en lo que no podemos ver, Alex dejó de existir en el ciberespacio para siempre. Pero la pregunta quedaba en el aire. ¿Realmente había escapado?